Semana 28 del tiempo ordinario. Los invito para que escuchemos y veamos el Evangelio de Marcos 10, 17 al 30. Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Os lo aseguro, nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1 ya en esta vida, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Después de haber hablado el domingo pasado el Evangelio sobre el matrimonio, sobre la familia, hoy nos presenta un nuevo mensaje. Nos está hablando sobre la importancia de seguir a Jesús, de desprendernos de las cosas materiales para seguir a Jesús. Si uno quiere llegar a ser perfecto, a buscar la plenitud en el seguimiento a Cristo, debe estar muy convencido de que las riquezas no dan la verdadera felicidad, que son solo medios. Por eso este joven que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para encontrar la vida eterna? Pues Jesús le contesta: cumple los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, etc. Los mandamientos que ya conocemos que Moisés les había dado, que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Sin embargo, él quería algo más. Y Jesús le dice algo que al joven no le agradó, porque ciertamente era un hombre que había cumplido los mandamientos desde su juventud. Y dice Jesús: ¿quieres algo más? Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto le dolió a él, porque era rico. Y por eso Jesús va a decir: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. No está diciendo que sea imposible.
Aquí lo importante no es el desprecio al dinero ni a los bienes, sino el apego del corazón a esos bienes. Las cosas deben de ser y servirnos solo para hacer el bien, para realizar lo que tenemos que realizar en la vida, para que nos acerquen a Dios, no para que nos alejen de Dios. El problema es eso, apego del corazón al dinero o a los bienes materiales. Y en un seguimiento a Jesús implica un desprendimiento, no depender de las cosas ni de los bienes, sino de Dios. La entrega, el amor es lo más importante, el amor a Dios y al prójimo. El dárselo a los pobres implica pues desprenderse, quitar todo ese deseo de tener, de poseer, y sobre todo pensar en nuestros hermanos los más pobres, ver a Cristo en ellos. Es, podríamos decir, una nueva forma de ahorrar, no ya acumular para la tierra como lo había dicho Jesús en otro pasaje, sino acumular para el cielo, dárselo a los pobres. Recordemos a San Francisco de Asís, cómo él entendió eso. Tantos santos de nuestros tiempos, la Madre Teresa de Calcuta, que entendieron perfectamente bien este mensaje. Ser imposible no es para el rico. Es difícil, sí, por el amor, el apego a los bienes materiales, pero no es imposible para Dios, que fue lo que le preguntaron entonces, ¿quién se va a salvar? Al decir Jesús esta frase, es imposible para los hombres, pero no para Dios, no se refiere que solo Dios lo puede hacer, sino aquella persona que cree en Dios, que conoce a Dios, que vive según los criterios de Dios, sí lo puede hacer. Ahí acabo de decir algunos ejemplos de estos santos que sí lo hicieron y se desprendieron de esos bienes para dárselo a los pobres y poder así libremente seguir a Jesús, el Maestro bueno. Y entonces nosotros estamos llamados a desprendernos, a vender lo que tenemos. Vender es deshacerse de. No quiere decir quedarnos en la calle, repito, sino más bien hay que desprender el corazón de los bienes y que los bienes solos nos sirvan para hacer el bien, para hacer muchas cosas buenas, para ayudar a quien lo necesite y para crecer en el amor a Dios. Como que por ahí va la clave en ese sentido. Y este joven pues se fue triste porque su corazón estaba apegado a sus bienes, aunque por otro lado sí era un hombre bueno, sí era un hombre que cumplía los mandamientos, pero no pudo dar ese paso. Después viene el otro tema cuando los apóstoles le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús les dice con toda claridad, nadie que deje casa, padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, por mí, por el Evangelio, quedará sin recompensa. Esto es muy grande. Esto se refiere concretamente a la vocación, al ministerio sacerdotal, al llamado que Dios hace, que algunos, pues Dios ha querido llamarnos sin que lo merezcamos, estar en este ministerio sacerdotal y desprendernos de muchas cosas, aunque ciertamente a muchos nos falta todavía, aunque ya estamos en el ministerio, no apegarnos a ciertos bienes, a buscar plenamente darnos totalmente a Él. Por eso necesitamos la oración de todos ustedes. Ocupamos que oren, como lo ha dicho siempre el Papa Francisco, pidan por mí. Los que estamos en el ministerio necesitamos mucho de la oración para que no nos jalen otras cosas, otros intereses, ni los bienes materiales, ni nada de eso, sino que el amor grande sea servir a los demás y sobre todo a los más necesitados. Y Él dice que no los dejará sin recompensa. Y no solo en la otra vida, aún en esta vida. Y lo sabemos, Dios siempre nos da mucho más en el amor, en el aprecio que nos tiene mucha gente. A pesar de que hay enemigos de la iglesia, también hay mucha gente buena que nos quiere, nos trata bien, nos apoyan, nos ayudan en muchas cosas. Por eso que el Señor pues bendiga mucho a tanta gente buena, tanta gente generosa,
que hacen mucha oración por nosotros los sacerdotes, por las religiosas, los religiosos. El día de ayer fui a una comunidad y me encontré con la noticia de que murió una persona ancianita. Este señor era un hombre muy bueno que siempre daba su diezmo a los sacerdotes, les ayudaba, les regalaba maíz o lo que él tenía, con mucha generosidad y mucho amor. Ya finalmente les digo de su vida, ya ancianito y ciego, él no dejaba de hacer el bien. Y curiosamente me tocó ir a celebrar y ese día precisamente de ayer había fallecido él a las 5 de la mañana y le tocó misa, porque en estos lugares alejados no es fácil estar yendo así cada rato, solo cuando toca alguna celebración. Y entonces ahí veo cómo Dios le premió por su generosidad. Le tocó la celebración de la Santa Misa. No es coincidencia. Fue un detalle de amor el que le haya tocado la celebración de la Santa Misa y seguramente Dios lo tiene ya gozando de él en el cielo. Les deseo un excelente domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.